Entonces, el Señor también nos ha dejado requisitos para que podamos ser sus discípulos. En Lucas capítulo 9, verso 23 al 26, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, le salvará. Bueno, parece que hay una contradicción. Los que no leen la palabra, los que no entienden, aquí encontrarán contradicciones. Cuando dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Bueno, aquí está hablando de las cosas materiales y cosas espirituales. Si nosotros preferimos las cosas materiales, las cosas físicas, preferimos el cuerpo antes que el alma, entonces perderemos el alma. Pero si por salvar el alma perdemos nuestro cuerpo, entonces habrá salvación y salvación eterna. Es lo que está diciendo nuestro Señor. Entonces vamos a seguir viendo lo que el Señor pide de nosotros. Por lo tanto, es necesario que uno se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para ser su discípulo. En otras palabras, aquí está diciendo, bueno, tiene que calcular si va a ser fiel o no va a ser fiel. Pero también es necesario tomar en cuenta las consecuencias si rehusamos ser su discípulo. Entonces, hermano, ¿qué preferimos? Los que queremos ser salvos, es necesario considerar lo que nos va a pasar en el futuro, es decir, en la eternidad. Si rehusamos, si rechazamos ser el discípulo del Señor, bueno, las cosas serán peores. Así que mejor decidir ser el discípulo del Señor. El Señor dice, niéguese a sí mismo. Ya vamos a ver cómo o qué significa la palabra negarse. Sobre todo es necesario dejar todos los vicios, todas las obras de la carne. En Romanos 6:6 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos son los requisitos. Esto debemos hacer, quiera que no quiera. Aunque nos guste pecar, aunque nos guste permanecer lejos de Dios, si queremos la vida eterna, si queremos gozar de la vida nueva, como dice acá, entonces tenemos que decidir nacer de nuevo. En Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante dice
que todo pecado es contrario a nuestra felicidad. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 18, 1 de Tesalonicenses 4:13, dice lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia es lo que uno acumula en la mente, los pensamientos desordenados, los pensamientos que ofenden a Dios. Por ejemplo, el que quiera, el que ama la pornografía, pues está lleno de lascivia, es decir, de deseos carnales. Y también la borrachera, sino también pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Todas estas cosas anidan en las mentes, en los corazones de quienes les gusta estar en el mundo. Todo esto afecta la relación con nuestro Padre Celestial. Son pecados que están cada día siendo practicados por miles de millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque no creen. Porque más creen en la explicación de los científicos, más creen en doctrinas falsas, creen en la idolatría, les gusta estar en las borracheras, como dice aquí. Bueno, les gusta estar en pleitos, celos, en contiendas, disensiones, en envidias. Bueno, todo lleno de cosas. En Efesios capítulo 4, verso 22 al 33. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Desechando la mentira, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esos son los consejos para todos los que quieren ser agradable ante los ojos del Señor. ¿Quién dice? El Espíritu Santo, por medio de las cartas de los apóstoles. Porque todas estas cosas son engañosas. Parece ser cosas agradables, cosas bonitas, a tal punto que los que practican esas cosas dialogan abiertamente en público, abiertamente entre los que les gusta practicar cualquiera de estas cosas. Los borrachos están poniendo en alto alguna marca de licor. Qué lindo que es, qué sabroso es, qué fuerte es, qué bueno es, cosas así, ¿verdad? Los que les gusta la pornografía, lo mismo, los que les gusta estar con otra mujer o con otro hombre, hablan abiertamente de estas cosas. Así que, hermanos, salgamos, desechemos todo. No será fácil en algunos casos, pero con la ayuda del Señor, sí podemos. Aquí dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir airaos? Quiere decir tener iras. No me mates de iras, estoy muerto de iras. Es la conversación, es las frases de quienes están con ira, ¿verdad? Hasta se enferman. Entonces no hay que llegar hasta ese punto. Tenemos el permiso de tener ira un ratito, pero sin pecado.
pero no pequéis. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, saliendo rápidamente, abandonando rápidamente la ira, el enojo, antes que el sol se ponga, o sea, antes que anochezca, antes que sea tarde, antes que nos lleve a la justicia. Porque en los periódicos se lee que agredió a su mujer o la mujer agredió a su marido y los agredidos llaman a la policía, llegan a la casa o llegan al sitio donde tienen problemas. ¿Qué hace la policía? Les lleva ante la justicia. Entonces, antes que llegue ese momento, dice más bien, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Así que esto es lo que quiere el Señor. Sí, el Señor conoce nuestras cosas, nuestro enojar, nuestra ira, pero dice que no espere hasta que llegue, hasta que pase mucho tiempo. Cristo nos dejó el perfecto ejemplo de negarse a sí mismo, por ejemplo, en capítulo 22 de Mateo, verso 22, perdón. Y en Mateo capítulo 20, verso 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, su vida en rescate por muchos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sintió el Señor Jesús? Sintió amor, compasión, tuvo misericordia. Por esa razón, Él habló tiernamente, o cuando hubo injusticias, habló con seguridad, habló fuerte, exhortó, pero sin pecados, sin ira. Así dice que nosotros también hagamos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no fue orgulloso de ningún modo. Él no dijo, yo soy Dios y por eso tienen que respetarme. Claro que dijo que debemos honrar, que debemos creer, pero dejó a nuestra voluntad. Y por eso se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero si el Señor hubiese portado orgulloso, si hubiera dicho, bueno, yo soy Dios y tienen que respetarme, quiera que no quiera, entonces hubiera sido otra cosa. Ningún ejemplo bueno hubiésemos tenido. Pero ahí está, hermanos, diciendo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, las cosas que sintió él, las cosas que hizo él y lo que debemos hacer y sentir nosotros también. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 2 Corintios 8, 9. Cuando le estaban crucificando, bueno, cuando estaban torturando, él no maldijo, no dijo palabras descomedidas, no insultó, no blasfemó. Bueno, en cambio los humanos somos diferentes, ¿no es cierto? Sin embargo, el que está con el Señor, el que está con el Espíritu Santo, como en caso de Esteban, aunque le estaban apedreando, tuvo un momentito, tuvo un tiempito para decir, Padre,
no les tomes en cuenta este pecado. Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es lo que pudo decir. Y entonces, seguían apedreando hasta que murió. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto tenemos que valorar todos los creyentes, todos los que somos discípulos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza no fueseis enriquecidos. Bueno, hermanos, hay que tener un corazón agradecido. Hay que tener esperanza en lo que Él hizo y imitar su conducta. Así podremos ser agradables ante los ojos del Señor. Los apóstoles se negaron a sí mismos. Dejaron sus redes, su negocio, su trabajo, su profesión como cobrador de impuestos, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 9, verso 9. Pedro le dejó, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dice Pedro en Mateo capítulo 19, verso 27. Así que mis queridos hermanos, ¿estamos haciendo esto? ¿Hemos dejado todo por seguir al Señor? Cada uno de nosotros sabemos para decir sí o para decir no. Pero el que da premio es Cristo Jesús. El que va a dar la vida eterna es el Señor Jesús. El apóstol Pablo se negó a sí mismo. En Hechos capítulo 20, verso 24. Pedro, de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Podremos decir nosotros estas mismas palabras? ¿Podremos decir, pero de ninguna cosa hago caso? Pobreza, riqueza, persecuciones, desprecio de la sociedad. Estamos diciendo, sintiendo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Decimos a veces, es que no tengo tiempo, está muy lejos, está lloviendo. Y por esa razón, ni siquiera a las reuniones se acercan muchas personas. Pero el apóstol Pablo dice, con tal que acabe mi carrera, con gozo, es decir, la asistencia a los cultos, para la predicación, para acompañar a las predicaciones en los parques o en las visitas en las casas, tenemos que hacer con gozo. Para acabar la carrera, igual que Pablo. Y el ministerio que recibí del Señor. ¿Qué quiere decir ministerio? Quiere decir trabajo, quiere decir servicio. Así como hay ministerios en el gobierno del Ecuador, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad. ¿Cuántos ministerios que hay aquí, verdad? Y lo mismo sucede en el reino de Dios. Y el ministerio que recibí del Señor, el trabajo, el encargo, la tarea de cumplir,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Ve? Entonces, gracias a los hermanos y hermanas que hacen el esfuerzo, por lo menos para estar en esta plataforma del Zoom. Si todos sintieran lo que está diciendo aquí, si todos sintieran, si todos tuvieran en alto el buen precio, el buen premio que el Señor dará, la mayoría de los hermanos de las iglesias estarían en el Zoom. Esta plataforma creo que está por lo menos para 100 personas. Pero a veces ni siquiera 10 nos congregamos. Ahorita mismo estamos solo 9. ¿Por qué? Porque no hay este gozo de servir al Señor. No hay este gozo de escuchar la palabra. No hay este gozo de acompañarnos. En Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué cosas tuvo que abandonar? ¿Y qué cosas ahora tiene como basura? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Era fama. Era el orgullo de su vida. ¿Qué cosas? De ser fariseo, por ejemplo. De estar persiguiendo a la iglesia. Era un orgullo para su clase doctrinal. Él era fariseo. Pero tuvo que dejar todo. Tuvo que dejar sus prácticas del antiguo pacto, o sea, de la ley. Hay como 770 puntos de la ley. Todo eso tuvo que dejar para ganar a Cristo. Porque es excelente conocer a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo. En otras palabras, dejé todo. Abandoné todo. Y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Bueno, mis hermanos. Ahora seguramente muchos hermanos estarán viendo televisión. Viendo el deporte, oyendo música, viendo videos, jugando, riendo, haciendo chistes, o en otros casos enojándose, pero no están en esta plataforma. No tienen por basura esas cosas. Para ellos es una ganancia. Para ellos les satisface más esas cosas. Gracias a los 9 contactos que tenemos esta noche. Que sigan fieles. Hasta cuando el Señor nos permita, estaremos transmitiendo la palabra del Señor. Entonces hay que hacer ver a los hermanos, a las familias, que conocer a Cristo, servir a Cristo es mucho mejor. Eso es excelente, es una ganancia excelente. En 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno,
¿Por qué habla estas cosas? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, aunque esté cansado, esté enfermo, esté ocupado, aunque esté lo que esté, pongo al servicio del Señor mi cuerpo, mi ser. ¿Para qué? Para no ser heraldo para otros, pero yo mismo venga a ser eliminado, o sea, condenado. Bueno, es fácil hablar, francamente. Fácil predicar, pero la práctica, eso solamente el Señor ve. Si estamos diciendo y haciendo lo que hablamos. Así que mis hermanos, golpeemos nuestro cuerpo. No es literal, hermanos. Es decir, no como se ve en las procesiones de la Semana Santa, golpeándose con cadenas, con cosas hirientes. No, no está hablando de ese modo. Pero sí está hablando. Aunque no tenga tiempo, tengo que estar al servicio del Señor. Aunque tengo que trabajar, sin embargo, mi Señor vale más. Si estoy enfermo, bueno, el Señor conoce si hay posibilidad de levantarse y estar atento a las cosas del Señor. Si no lo hay, bueno, el Señor sabe. Algunas hermanos aquí en Ambato, ya no pueden caminar. Ya no se sirven a sí mismos. Entonces, en esos casos, ya no pueden. Pero yo pienso que en su mente, en su corazón, tienen a Dios. Los macedonios se negaron a sí mismos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A veces decimos, no tengo plata, quisiera ayudar, pero no tengo. Y los macedonios no dijeron eso, sino que más bien pidieron con muchos ruegos que les permita ayudar, que deje de gozar de este privilegio de participar, dando para las necesidades de los santos que estaban en Judea padeciendo de hambre. En Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso habló Jesús en persona. Tengamos muy en cuenta, así pues, cualquiera de vosotros, o sea, de ustedes, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tome su cruz cada día. El segundo punto. Esto significa prometerse a obedecer y servir a Cristo, no obstante el costo o el sufrimiento que pueda experimentar. Hay mucha oposición a la verdad y los que practican y enseñan la verdad. En Mateo 5, 10 al 12, habla de las bienaventuranzas, desde el verso 1. Pero en el verso 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos. O sea, ellos son los ciudadanos del reino de Dios. Ellos son los ministros del nuevo pacto.
ellos son los que se sienten felices o el Señor mismo da la felicidad porque no les importó ser perseguidos por causa de la justicia. ¿Ven, hermanos? El privilegio, la gran bendición. Que no nos importa entonces las persecuciones, las habladurías, las murmuraciones, el rechazo de la familia, el rechazo de los conciudadanos, el rechazo de cualquiera. Que no nos importe la persecución. Que no nos importe si es posible perder la vida. ¿Por qué? Porque la vida eterna permanece. Porque la vida que está dentro de este cuerpo, es decir, el alma, es eterna. Así que por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados, o sea, felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Es decir, vituperar quiere decir insultar. Cuando cualquier cosa nos insultan, nos llena de cosas desagradables, palabras gruesas, palabras descomedidas. Entonces dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo, acusando de cosas falsas, como hizo a Jesús y como hizo a Pablo y a otros apóstoles. Y aquí la recompensa, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Maravillosa esta enseñanza del Señor Jesús. Si no leyéramos, no sabríamos, hermanos, valorar las persecuciones, valorar el sufrimiento, valorar el dolor por servir al Señor. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No es algo pequeño, no es insignificante, es grande en los cielos. Aunque por aquí andan golpeando las puertas, diciendo que aquí en la tierra va a convertirse en un planeta de paraíso. No es cierto. El Señor Jesús dijo aquí en el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. El premio no está aquí. La vida eterna no va a permanecer aquí. Los salvados no estarán aquí. Según las palabras del Señor Jesús, está en los cielos. Y ese galardón, ese premio, esa paga es grande en los cielos. Por eso, aconseja la palabra de Dios que deje todo. No que no trabaje, que trabaje, pero guarde un tiempo para el Señor. Que haga dinero, que haga negocio, que haga viajes, pero guarde un espacio para el Señor. Es posible que los oponentes principales sean los mismos familiares. Así he visto a lo largo de mi vida cristiana. Hay esposas, hay maridos, hay hijos, hay padres, hay familiares que aconsejan no seguir la palabra del Señor. Se enojan. Esta es una prueba muy fuerte para muchos discípulos, pero hay que obedecerlas.
Hermanas que tengan maridos incrédulos, hermanas que tengan maridos incrédulos, llevan una cruz muy pesada, pero no debe dejarlo al Señor Jesús por más que haya un marido incrédulo en la casa. Prefiera servir al Señor como muchas hermanas han hecho. Debe obedecer primero al Señor con la esperanza de convertirle a ese incrédulo para Cristo. 1 Corintios 7, 16. La cruz más pesada de todas es la de la pareja que se da cuenta que están mal en su matrimonio por haber desobedecido la enseñanza de Cristo, según Mateo 5, 32, Mateo 19, 9. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo o en caso de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, encontrándose en tal matrimonio prohibido, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Los que están casados, los que, bueno, puede decir, yo estoy casado. Yo me casé por la ley y por la iglesia, pueden argumentar, y así argumentan. Y además tenemos hijos. Y ya estamos, somos casados hace 30 años, 40 años, 50 años, y no puedo dejarla. Pero si quiere ser salvo, tiene que dejarla. ¿Por qué? Porque es un matrimonio prohibido por Dios. Aunque la autoridad, aunque la sociedad nuestra aplauda, el Señor no le va a aplaudir, no aprueba ese matrimonio. Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el ojo derecho? ¿Quién es el ojo derecho para usted? ¿Quién es la mano derecha para usted o para nosotros? Tenemos que sacar si es que nuestro ojo es malo. Es decir, mi preferido, mi preferida, mi ojo derecho, mi brazo derecho, me está llevando al infierno, más bien cortar esa relación. No está hablando literalmente que debemos sacar nuestros ojos, sino que nuestro ojo malo es tal vez una mujer. Tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque no es para mí esa mujer. Y si una mujer se enamora de un hombre, tiene que cortar esa relación para que no vayan al infierno él y ella. No está hablando de cortar literalmente la mano o sacar el ojo de nuestra cara, literalmente, sino que está hablando de cortar las relaciones prohibidas. Entonces, eso tenemos que hacer, quiera que no quiera, si preferimos el cielo en vez del infierno. El terminar un matrimonio de años es aún más doloroso que el sacar un ojo o mochar una mano. ¿Sí? ¿Entiendo? Porque a muchas parejas he encontrado así. Y porque he dicho estas cosas, he leído estas cosas, no se acercan ya a la iglesia, no quieren arreglar. No puedo. Es lo que dice, no puedo.
Otra cruz pesada es la de cambiar de empleo o negocio después de estar bien establecido. ¿Cuál es ese negocio, ese empleo que debemos dejar? Una discoteca no agrada a Dios. Una licorera no agrada a Dios. Y otros empleos son peligrosos porque puede matar o puede morir. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, y muchísimos negocios o empleos no permiten eso. Claro. Y he visto que las licoreras, por ejemplo, atienden las 24 horas. Y si algún cristiano está ahí, no podrá salir para asistir a los cultos. Y estará corrompiendo, estará haciendo pecar a mucha gente. Lo mismo los que están en las discotecas y en otros sitios parecidos. Los dueños del negocio creen que son más grandes y fuertes que Dios y que son dueños de todos sus empleados. Hermanos, nuestro Dios es más fuerte que todos. Y el premio que nos tiene preparado es mejor que lo que dan los dueños de las discotecas, mucho más excelente que el precio o el sueldo que perciben trabajando en estos sitios. No les importa en lo más mínimo los servicios de la iglesia. Así hay hermanos, hermanas, que más les importa estar en los negocios de este mundo que en los negocios del Padre Celestial. Tampoco les importa si todos ellos van al infierno. Por eso, en lugar de tomar su cruz para seguir a Cristo, muchos hermanos se convencen que no pude ir al culto porque tuve que trabajar. No pude ir al culto porque tuve que ir a trabajar. Ya están diciendo en efecto, Señor, lo siento mucho, pero tú tendrás que aceptar el segundo lugar, porque mi negocio o empleo es el primero para mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que pagar los arriendos, tengo que pagar de los servicios básicos y tengo que alimentarme y tanta cosa. Bueno, esto es lo que está diciendo. Señor, lo siento mucho, pero tú tendrás que aceptar el segundo lugar en vez del primer lugar de mi vida. Mi primer lugar es el negocio, el empleo. Tengo que comer. El tercer punto. Dijo el Señor, y sígueme. Lucas capítulo 9, versos 57 al 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo aquí al que quería seguir? Está diciendo, bueno, él estaba denunciando, el Señor Jesucristo estaba denunciando lo que vio en el pensamiento y en el corazón de él que quería seguir. No había cosas confiables ni seguras para el Señor
en el corazón, en la vida de él. Por eso, mis hermanos, el Señor conoce a los que son suyos. Muchos se acercan al Señor solo por comida, solo por la sanidad, solo por las bendiciones. Y si no hay, regresan al mundo. Es lo que ha pasado con muchas personas. Por eso el Señor dice, las zorras tienen guaridas. ¿Qué había en el corazón y la conducta de esa persona que quería seguir al Señor por todos lados? Había los pensamientos, había lo que tiene el zorro. ¿Qué tiene el zorro? ¿Qué busca? Beneficios para él. Busca la vida de los demás. No respeta la vida de otros animales. Entonces, por eso dijo, las zorras tienen su guarida. Así que vete nomás a tu guarida. Porque yo no tengo lo que tú buscas. Y las aves de los cielos tienen sus nidos. Pero el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía para hacerles rico. El Señor no tenía para sus comodidades personales. Entonces, tengo un caso. Por ahí, en cierto lugar, había pocas personas asistiendo a las reuniones. Y allá se metió un pastor. Quiso vivir de los diezmos. Pero dijo, al estar 2 o 3 meses, dijo, aquí voy a morir de hambre. No hay diezmos, no hay dinero. Así que abandonó. En Lucas 9, 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anúnciale el reino de Dios. Bueno, hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque el que fue llamado, el que fue invitado por el Señor, puso condiciones. Primero quería solucionar el problema de su papá. Primero quería enterrar a su papá y obtener la herencia. Pero Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos que enterrarían al muerto? O sea, los que están sin Cristo, los que están en el mundo, los que están en vicios, los que están lejos de Dios, ellos son los muertos. Y ellos pueden enterrar el cadáver físico del que fue invitado. Por eso dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto es lo importante, mis hermanos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto quiere decir, el pueblo de Dios, la iglesia, es el reino de Dios. Y necesitaba que alguien vaya y anuncie el reino de Dios. Necesitaba que alguien vaya y predique el evangelio del reino.
Y para esto tenía que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Aunque la gente no estaría de acuerdo. ¿Cómo un hijo en este momento abandona para seguir a Cristo? ¿Cómo este hijo desnaturalizado puede hacer semejante cosa? Pero Jesús dijo eso. Así que en alguna situación en que nosotros nos encontremos, consideremos estas palabras. Es que primero tengo que hacer esto, primero tengo que ir allá, primero tengo que realizar esto. Primero, alguien dijo, es que primero voy a solucionar mis problemas, dijo. Hasta ahora veo que no soluciona y no ha decidido seguir a Cristo. En Lucas 9, 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué dijo Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense, mis queridos hermanos. El primer lugar, no es lo que dijo este invitado. Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Vean, hermanos. Quiso arreglar, quiso encargar a sus familiares. Sabe que yo voy por un momento, por unos días, voy a estar con el Señor Jesús. Pero hasta eso, por favor, cuide mis animales, cuide mi casa, cuide mis cosas, cuide mi hacienda. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos tres casos tienen algo en común. No quieren poner lo primero. No quieren poner a Cristo en primer lugar. Ya hemos visto tres casos, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, todo el que quiera porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, salvar su cuerpo, salvar sus cosas, salvar su riqueza, su trabajo, el Señor dice, la perderá. ¿Por qué? Porque no puso en primer lugar a Cristo y a su iglesia. ¿Quién es? Obsérvese que introduce esta enseñanza con ¿por qué? Es decir, lo que dice ahora está conectado con lo que acaba de decir. Obviamente, pues es la persona que no quiere negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. No quiere. Dice, cuando tenga tiempo, cuando ya sea más adulto, cuando yo tenga 40 años, cuando tenga 50 años ahí, me haré cristiano para servir a Cristo. Ahora soy joven todavía. O cuando ya llegaron a 40, 50 o más años, dice, esto hubiese sido cuando era joven. Esto hubiera sido bueno cuando yo era joven, pero ahora ya estoy viejo y ya no puedo hacer nada. Bueno, hay de los dos lados. El Señor quiere que ahora mismo, en este instante, decida seguir a Cristo. No importa en qué edad se encuentre. No importa en qué circunstancias se encuentre. Es aquello que no pone al Señor en primer lugar en su vida. Tiene en primer lugar la familia, el negocio, el empleo, los placeres de la vida u otras cosas que no tienen valor eterno. Con estas cosas quieren salvar su vida, pero por el contrario,
la pierden. Salvar su vida significa usarla para sí mismo. Hacer lo que le gusta hacer. Es decir, por ejemplo, muchas personas no son culpables de los vicios, pero no quieren servir al Señor porque simplemente quieren hacer lo que les gusta hacer con su vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, dicen, ¿no? Yo creo al Señor, yo creo a Dios, como yo quiero. Su tiempo, sus recursos, estos pierden su vida y serán castigados en el infierno para siempre. Aunque muchos se burlan del infierno, sin embargo, el Señor está llamando a todos para que no vayan al infierno. En Lucas 9:24, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará. ¿Quién es? Esto también está conectado con lo que dice en el verso 23. Es aquel que se niega a sí mismo, que toma su cruz cada día y sigue a Cristo. Como hizo Pablo, como hizo Juan, como hizo Santiago y muchos más. Cristo dio su vida para salvarnos de la pérdida, para darnos el triunfo, y debemos imitarlo a él. Esto se refiere a perder la vida en el servicio de Cristo, viviendo como fieles cristianos, buscando los perdidos, edificando a los hermanos, haciendo buenas obras, ayudando a los necesitados como Dorcas, Febe, Aquila y Priscila y otras más. De esta manera salvamos la vida de ellos y la vida de nosotros. En Lucas capítulo 9, verso 25, pues ¿qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y se destruye y se destruyere o se pierde a sí mismo? Obsérvese la palabra conectiva, pues. Es decir, esto también está conectado con el verso 23. Este versículo describe a aquel que no quiere negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Prefiere sus comodidades que tomar la cruz de Cristo cada día y seguir. Muchos ponen el negocio o empleo en primer lugar antes que el reino de Dios, porque quieren ganar todo el dinero que puedan para tener inversiones, ahorros y muchas posesiones. Como dice el rico en Lucas capítulo 12, verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es lo que decía para sí. Había ganado todo el mundo. Estuvo completo. No le faltó nada. Estuvo muy contento y feliz por esas posesiones materiales. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para quién quedaría esa herencia fabulosa? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En el verso 23 describe el que es rico para con Dios. Así que seamos ricos para con Dios y no ricos para con nosotros mismos. Hermanos y hermanas, puede ser duro, puede ser difícil, puede ser casi imposible, pero con Cristo todo lo puedo, dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 13. Si estamos resueltos a ganar todo lo posible en esta vida, ¿qué tanto podemos ganar? Según los ejemplos bíblicos de personas que buscaban
ganancias terrenales, en realidad, ¿cuánto ganaron y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuánto ganó Acán, Jesse, Judas, Ananías y otros más? Si sabemos cómo acabó con la riqueza que obtuvo vendiendo a Jesús, el Judas, que era nuestro hermano, pero se apartó, tuvo que echar sus monedas y perdió su vida. Y de mala manera. Ananías, el que vendió por $100,000, pongamos, y solo fue a entregar $50,000. ¿Cuánto ganó y por cuánto tiempo? No gozó por nada. No hubo tiempo para gozar porque enseguida murió. Jesse, cuando el profeta Eliseo sanó a Naamán, el sirio, el profeta no quiso recibir ninguna paga, ningún premio de parte del sirio sanado, pero Jesse, a escondidas del profeta Eliseo, fue detrás de las riquezas. Entonces dijo que diera dinero, pidió cosas. Entonces el que fue sanado dio el doble de lo que pidió. ¿Por cuánto tiempo gozó? Enseguida, porque apenas escondió lo que recibió de ese sanado, se fue donde el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo dice, ¿de dónde vienes? Y cosas así, ¿verdad? Y enseguida murió. Bueno, hermanos, así. También suponiendo que alguno realizara su sueño de ser rico y aún suponiendo que disfrutaba su riqueza y todo lo que compró, ¿por cuánto tiempo podría disfrutar de ella? Recordando que la vida terrenal se compara con una sombra, una neblina, una neblina, una flor del campo. Bueno, agua derramada en la tierra que no se puede recoger. Es como la agua derramada en la tierra que no se puede recoger. Bueno, ahora con los métodos modernos se podía extraer el agua. Pero en ese tiempo que estaba diciendo el Señor estas cosas, no hubo cómo. Pero en realidad los mundanos sufren también. Sufren accidentes, enfermedades, calamidades. Esta vida no es un huerto de Edén. Por lo tanto, la pregunta es muy apropiada, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que rehúsa negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo, si no se arrepiente, segará lo que habrá sembrado. Porque todo lo que se siembra, se ciega o se cosecha. Que no es vida eterna, sino la corrupción eterna. Gálatas 6, 7 y 8. En Lucas capítulo 9, verso 26, otro porque, el porqué final. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que prohibido avergonzarse de Cristo. Cuando nosotros hablamos de nuestros gobernantes, de nuestros candidatos, de nuestras autoridades, hablamos abiertamente, sin miedo ni vergüenza.
Asimismo, hablemos de Cristo abiertamente, para que el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, no se avergüence cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Quién es aquel que se avergüenza de Cristo y sus palabras? Es aquel que rehúsa negarse a sí mismo, tomar su cruz y cada día y seguirle. Ese es el que se avergüenza. Ese es el que tiene miedo. Debe sentir vergüenza por su vida mundana y pecaminosa, pero no lo hace. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Jamás. Ciertamente no se han avergonzado jamás, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Pero no deben tener vergüenza del evangelio, no deben tener vergüenza de la iglesia, no deben tener vergüenza de Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y de paso nos dice a nosotros también. Meditemos seriamente sobre el día final, cuando Cristo dirá de aquel que haya rehusado negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día para seguir a Cristo. No lo conozco, me avergüenzo de él o de ti. Será las palabras del Señor Jesús, como está dicho en Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Conclusión. Los ejemplos bíblicos de los que aceptaron esos requisitos y obedecieron al evangelio están en Hechos capítulo 2, verso 38 al 41. Fueron los 3,000 que se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de los pecados. Ellos, aunque estaban ante los cientos y miles de sus compatriotas y de toda gente que había venido de otros lados, no se avergonzaron, sino que se arrepintieron delante de ellos, delante del Señor, y se bautizaron para el perdón de sus pecados. También en Hechos capítulo 8, verso 12, los samaritanos no se avergonzaron, aunque la mayoría no se entregaron, no se doblegaron ante Cristo. En Hechos capítulo 8, verso 35 al 39, el eunuco que confesó a Cristo y fue bautizado. Él no perdió tiempo. Él no quiso aprender más. Él no dijo, enséñame un poco más para yo poder ser bautizado, sino que mientras viajaban encontró cierta agua y dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe enseguida dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué confesó el eunuco? Dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ve? Esa es la confesión que quiere el Señor. En Hechos 9:22, la conversión de Saulo de Tarso. Si sabemos quién era, ¿verdad? Saulo era un perseguidor, un fanático de su religión, un convencido que aventajaba a todos sus contemporáneos en el conocimiento de la ley. Pero era un bárbaro que mató a Esteban en plena predicación. Sin embargo, cuando tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, se doblegó, se humilló y se convirtió para nunca más cometer tales acciones. En Hechos 10,
48, Cornelio y su familia fueron convertidos para Cristo. En Hechos 16, Lidia y el carcelero fueron bautizados. Y bueno, el carcelero a la medianoche no estaba esperando recibir más instrucciones sobre el bautismo, sino que a la medianoche, no sé si sería frío o abrigado ese clima, pero a la medianoche fue bautizado él con toda su familia. Eso es dejar todo para seguir a Cristo. En Hechos 18:8, los corintios. En Hechos 19, la conversión de los efesios. Todos ellos tuvieron que dejar lo superficial, lo temporal, lo material, lo perecible para seguir a Cristo. Estos oyeron el evangelio, creyeron que Cristo es el Hijo de Dios. Se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo y fueron bautizados, o sea, sumergidos en el agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, para remisión o para perdón de sus pecados, según Hechos 2:38. Muchos no quieren bautizarse porque reciben, creen, aceptan lo que los hombres dicen. Ya fueron bautizados de niños, pero ni siquiera es bautismo que realizan, sino que solamente ponen unas gotas de agua. Eso no es sumergir, eso no es sepultar. La palabra bautismo, según el idioma griego, significa sepultar. ¿Qué sepultamos? Un cadáver, a un muerto. Ahora mismo una hermana fue sepultada en Quito. Y mañana va a ser sepultado un amigo mío, aquí en Ambatillo Alto. Él sufrió persecución, le dejaron medio muerto. Cuando él se puso consciente, salió corriendo. Quisieron incendiar su casa, pusieron fuego en diferentes partes porque en ese entonces había casas o chozas de paja, pero por la gracia de Dios no se incendió la casa. Y él permaneció, bueno, como evangélico, y ya mañana va a ser sepultado. Hermanos, espero que haya sido comprensible lo que acabo de presentar. Dejemos todo, aunque sea difícil, aunque parezca imposible, para servir a Cristo. Más vale perder este cuerpo por causa del Señor. Más vale que murmure, que critique, que nos rechace, que ser aceptado, pero vivir en el pecado. Más vale, mis hermanos, estar con Cristo. Él limpia de pecados, perdona pecados y da la vida eterna. Aparte de eso, nos tiene una mansión preparada en la casa de su Padre en los cielos. Hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por su compañía en esta plataforma. Amén, hermano Miguelito. Hermana